Qué placer saludarlos, Padre Dios, para darte gracias por mis hermanos, para dar gracias por tu presencia, suplicando, Señor, bendición para cada forma tu casa y que las situaciones complicadas que se viven, se pasan, Señor, o las inquietudes que hay por los problemas mundiales o nacionales, no perturben a tu pueblo, Señor. Danos paz, tranquilidad con el hecho de tu presencia. Por nuestros colaboradores que ponen siempre todo su corazón para hacer las cosas para ti. Gracias por Nelly, todo lo que hace también para ti, mi Dios. Y gracias porque en tu nombre hacemos esta emisión, contando con tu bendición por fe. Amén. Es un placer saludarlos, dirigirme a muchísimo gusto y esperando que estas oraciones sean solamente confirmación de vivir en la misericordia, en la bondad de nuestro Salvador. Bueno, vamos a nuestro tema y nuestro tema es un tema interesante y mira, uso la palabra interesante para no usar la palabra chistoso, porque tengo muy presente un diácono hace muchos años que me dijo, chistoso es pariente de lo feo. El tema es, pues, aceptándonos y soportándonos unos a otros. Y en las lecciones viene un monillo cargando unas pesas, como para hacer sentadilla, y la barra toda sola, porque tiene muchos discos, o sea que ahí está haciendo un gran esfuerzo soportando, ¿no? Y fíjate que la lección empieza y nos invita a pensar en la gente difícil de tratar. Yo contribuyo a la clase, a la lección, diciendo que no solamente hay gente difícil, sino imposible. Y aquí lo que quiero hacer es no hacer un clasismo, no decir son ellos, sino pensar en que pues también puede uno ser parte de. Ya lo manejé en lecciones anteriores cuando hablábamos precisamente de esto que se va desprendiendo en subtemas, pero decíamos, ¿no? Oye, a lo mejor piensas que el otro es el problema, pero toda una lección es que a lo mejor yo soy el problema y no me doy cuenta. Te decía ese personaje de los cómicos de hace muchos años, el Simpatías, ¿no? Que creía que era muy simpático y le caía en el hígado a todos. Y ese era un personaje, pero tuvimos la experiencia de un psicólogo que decía que ayudaba a la gente, que la exhortaba, pero esa exhortación pues era pura reprimenda y me tocó ver a este psicólogo caminar en una explanada y gente que lo veía llegar y se abrían como el mar rojo, ¿no? Entonces, qué pena que uno no se dé cuenta que uno es el que está afectando. Por eso digo, aquí no es, nosotros somos los buenos y allá son los malos, sino decir, bueno, es que todos somos difíciles de tratar en un momento o todos podemos ser hasta imposibles. Alguna vez una persona me comentaba de alguien, decía, es que esas personas son especiales y cuando se usa el término especial, que tú quisieras que fuera una distinción honorífica, ¿no? Como una comida especial que dices, ay, mira, también recuerdo cuando nos invitaba una preciosidad de dama, una ancianita, a comer a su casa, y luego estaban los nietos, y decían los nietos, ay, qué bueno que vino el Paz, claro, con perita, ¿no? Los peritos, qué bueno que vinieron porque va a haber postre, ¿no? Entonces, esa distinción, ¿no? De cuando iba uno, había algo extra, ¿no? Entonces, lo que digo es, sí, todos tenemos nuestros lados buenos, nuestros lados malos, nuestros buenos momentos, nuestros malos momentos, y cuando decimos, es que algo es especial, pensamos, es que es una comida especial, ¿no? Va a haber postre. Pero cuando se usa hacia las personas, en las iglesias, y se dice son especiales, quiere decir al revés. Quiere decir, son difíciles, son imposibles. Yo escuché ese término por primera vez
en mi niñez, en la iglesia donde conocí el Evangelio, cuando a la pastora se le hizo ver de alguien que en la iglesia había dicho o hecho algo y se le dijo, oye, fulano dijo o hizo algo, ¿no? Y dijo ella, es que ese hermanito, esa hermanita es especial. Y desde ahí como que me pegó en la cabecita el término. Y bueno, se ha usado, ¿qué te digo? Muchísimo en las congregaciones, ¿no? Así que cuando oigas que yo digo que alguien es especial, no lo vas a oír. Adrede, yo no lo manejo porque sé la connotación que lleva, pero yo no lo usamos, porque al decir alguien es especial, ya estamos diciendo, es una ficha, ¿no? Entonces te digo, esta señora me dijo, es que estos hermanos son especiales. Y me quedé pensando, ¿ellos? ¿No más? ¿O tú y yo, Kimosabi? Y fíjate la ironía, la persona que me lo dijo, un montón de gente me ha dicho que ella es especial. Entonces, esta persona diciendo, es que ellos, una pareja, un matrimonio son especiales. Medio mundo me ha dicho, es que la señora que dijo eso es especial. Entonces, pues todos somos especiales, ¿no? Ahora, imagínate, mejor sería decir somos espaciales, ¿no? Que andamos en órbita. Pero bueno, entonces la lección dice, hay gente difícil y yo le agrego, imposible. Dentro de que tenemos buenos y malos ratos. Hay veces que amanecemos de buenas y todo es bien, y todos están bien. Y hay veces que amanecemos de malas y pues el mundo ya se puso feo. Creo que ya te dije en una de estas, de aquel que llega a un pueblo y pregunta, ¿cómo son aquí? ¿Cómo son de donde vienes? Y según dijera, ¿no? No, son feos y así, así, pues aquí igual. O dijera, no, son lindos a toda, pues aquí igual. Uno lo lleva. Uno es el que proyecta eso según su corazón. Pero, pues, ya he hablado de temperamentos, unos son más rencorosos que otros, he hablado del análisis transaccional, el padre adulto niño, y mira, los genes y el prejuicio de lo que hablé hace 8 días, que si a ti no te gusta un pelón, jorobado, flaco y lentudo, pues ya no la hice contigo, ¿verdad? Entonces, sí, es más, hasta el despecho, fíjate, sucede que, vamos a poner esto así en términos humanos, diría el apóstol Pablo, ¿no? Que unos jovencitos, ella como que quiere con él, o al revés, como sea, y como que no le hace caso, y entonces eso de que, ay, como que me gustaba aquel, ya se vuelve reversa, ¿no? Una joven que quiso con un muchacho y el muchacho no le hizo caso, y luego esa muchacha, híjole, le echó toda la grilla del mundo, ¿no? Despecho. Las anécdotas. Entonces, el asunto es, pues hay muchas cosas que nos hacen ser difíciles y a veces imposibles. Ahora, el caso es este. La lección presenta ejemplos que no me satisfacen. Te voy a decir por qué no me satisfacen. Emplea dos ejemplos. El empleo de Mateo, que siendo recaudador de impuestos, no le gustaba a los judíos, y que Jesús tuvo la puntada de incluirlo en los discípulos. Ahora, tú entiendes que estos temas que estamos hablando se refiere a la hermandad, a aprender a vivir como pueblo, como iglesia, y mejor como familia de Dios. Porque quieras o no, dice la Escritura, Dios pone a los miembros en el cuerpo como Él quiere. Y entonces ahí es donde decimos, caray, porque quisiéramos hacer nuestras sociedades a nuestro gusto. Mandé en un audio, quisiéramos hacer a la gente a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Que llenara los requisitos, que llenara las calificaciones que me gustan.
Y no es así. Pero los ejemplos de Mateo y de Pablo no me sirven, porque Mateo, cuando lo involucra a Cristo en el reino, cambia. O sea, dice, era una persona que no querían, ajá, pero cambia. Y al hecho de cambiar, que reparte sus bienes y las trampas que había hecho, las recompensa, pues ahí ya, pues ya se puso bonito. Ya no es Mateo que feo, sino ya Mateo el bonito, ¿no? Y Pablo no se diga. Pablo era perseguidor, era terrible contra los cristianos, sí tenían prejuicio cuando es recibido por el Señor para ser el ministro que fue, pero cambió. Ahora, más bien, Pablo sufrió gente difícil e imposible, que iban atrás de él perjudicándolo en su quehacer, echándole grilla, como por decir algo, Pablo daba un mensaje y atrás de él venían y decían, no, Bernabé da mejor mensaje, o fulano es más claro, más sencillo, y sobre todo con la idea de circuncidar, de ser judaizantes, ¿no? Entonces, imagínate, Pablo picando piedra, ayudando a la gente a creer, dándoles teología, contenidos, formándolos. A veces no era tan claro, como dije en el mensaje, y Pedro dice, Pablo no era fácil de entender, pero con esa lucha, ¿no? Y atrás de él, estos dándole guerra. Entonces, pues sí, hay gente difícil y hasta imposible, ¿no? Pero en el problema en que nos encontramos, y me atrevo a llamarle problema, es que en las congregaciones, en las iglesias, porque el sentido es nuestra comunidad de fe, pues hay gente que no está dispuesta a cambiar. Y con eso estoy hasta incluyéndonos, porque vuelvo a repetir, no es el asunto de clasismo, yo estoy bien y ellos están mal, sino decir, pues pues puede ser que yo también esté metido allí, ¿no? Y con la honestidad y la transparencia con la que nos manejamos, pues es un análisis de esa situación. El hecho es gente difícil e imposible con la que convivimos. Puede ser hasta en el núcleo familiar. Fíjate que en estos días usé un término que usaron algunas conocidas nuestras, que en vez de decirle mujer a la esposa de alguien, le decían brujer, su brujer, es así, así, ¿no? Bueno, ellas señalando a la señora, pero en cuántos casos se señala al hombre, ¿no? Ahí sí no sé cómo, pero pues también puede ser un villano. Pero lo que nos dio risa fue que decían de la señora era la brujer de una persona. Entonces, pues sí, también en casa puede haber, ¿qué será? La piedrita en el zapato, ¿no? No se diga en la chamba. Fíjate, el apóstol dice, hablando de el equivalente hoy sería empleados, porque él habla de esclavos, ¿no? Dice, sean buenos aún con los patrones difíciles de tratar. O sea, hay empleadores déspotas, groseros, que les gusta hacer sufrir. Maestros, ¿cuántos alumnos no han tenido también esa dificultad con los maestros, que son de los que les gusta reprobar? Fíjate, alguna vez me dijeron en los estudios superiores que los maestros bloquean en ciertas áreas a algunos porque no quieren tener competencia. ¿Qué cosas, no? Bueno, y hablando de iglesia, que decimos, como dijeron hace algún tiempo algunas personas, ¿no? Refiriéndose a otro, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando, no? Porque, y fíjate, hablando de iglesia, ahora, ¿qué esperas encontrar en una congregación? En una congregación esperamos encontrar gente con sus alitas y sus arpas, así, su aureola y todos lindos, ¿no? Pues ese es el ideal, ¿no? Redimidos en Cristo y perfectibles, pero en un discipulado y entregando el carácter, el corazón al Señor para ser moldeados. Pero ¿qué encontramos? Pecadores. Yo he hecho este símil, esta comparación de iglesia, que espero que haya ayudado a quienes las escuchan. Les digo, ¿qué esperas encontrar cuando vas al Seguro Social? A lo mejor dicen, pues enfermeras guapas, ¿no? O doctores guapos.
Pero, ¿qué esperas encontrar cuando entras al Seguro Social? Gente tosiendo, gente con caritas tristes, gente a veces hasta en el suelo, porque no hay ni dónde atenderlos, ¿no? Amarillitos, decaídos, con febriles. Por cierto, le dicen al borrachín, oye, no está bien que estés bebiendo tan a estas horas de la mañana, es realmente muy temprano. Y contesté el borrachín, es que el doctor me dijo que tomara tempra. Ahí te digo el simpatías, ¿no? Ay. Entonces, entras al Seguro Social y ves enfermos. Claro, en tratamiento, por lo menos esperando ser atendidos para su estudio, para recibir medicación, para que el doctor los cheque. ¿Qué esperas encontrar en una iglesia? Pecadores. Claro, repito, hay pecadores con su compromiso de discipulado que se entregan al Señor, están en los audios matutinos de WhatsApp, están en los discipulados, en los sermones, en las reuniones presenciales de oración en Jalapa, en Morelia, en Pilindas, en Guadalajara, en Culiacán con su célula, eh, en fin, pero hay quienes no, se han amañado, eh, no como ellos y yo no, sino que se pueden amañar, mejor dicho así, es posible amañarse, tercera persona, es posible amañarse y no querer avanzar, quedarse ya en un estado, en una situación, dirían los economistas de nuestro país, de crecimiento cero. No puede haber crecimiento cero, hay decrecimiento, ¿no? Y fíjate que en la vida espiritual, la gente cree que se queda en un nivel, pero realmente baja. No hay un estancamiento, hay un decrecimiento. También lo ilustro como las escaleras eléctricas de los grandes almacenes, que unas suben y otras bajan. Yo creo que ahora sería muy difícil, pero en mis tiempos de chavo era divertido en las que bajan, subirlas corriendo y ganarle al escalón para llegar arriba, aun cuando va bajando. Pero si te quedas detenido o si no tienes el impulso, pues la escalera te lleva para abajo. Así es la vida cristiana cuando no es el compromiso del discipulado en la autenticidad de seguir al Señor. Si no corres con la fuerza, las escaleras te bajan. Si te quedas detenido, pues llegaste al sótano. Eso dice Pablo en Romanos 7. Hay una ley en mí, que es la ley del pecado. Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me libra de esto? Pues Cristo, si estoy agarrado de Él y creciendo con Él. Pero el asunto es que hay un montón de gente hablando en las iglesias, no se diga familia, trabajo y más, que pues, no quiere ese compromiso de crecimiento. ¿Cuántas veces oímos a la mujer, al esposo quejarse del cónyuge, porque es esto, el otro es aquello, es así? Y en fin, en la iglesia, el hermanito especial, ¿no? El que, pues es feo. Y mira, hay otra cosa que dice la lección del legalista, y pone hasta una lupa y un ojote, ¿no? Dice, del que nada más le gusta estar viendo la falta del otro para estarlo censurando, señalándosela y todo eso, ¿no? En un afán de perfeccionismo legalista, sin entender que la persona pues está en su crecimiento natural, echándole ganas. Entonces, bueno, las iglesias están llenas de personas redimidas en la sangre, pero no dejamos de ser pecadores, con el ideal de crecer, de ser discípulos perfectibles y ser mejores para el Señor. Pero hay esa situación de que hay decrecimiento, estancamiento, legalismo, maña, y hay gente difícil e imposible. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque te digo, también primero hay que analizarse, ay Dios, que yo no sea un difícil o un imposible, que yo tenga disposición en mi corazón. Pero fíjate que la lección también dice que al que es difícil, como que hay que empujarlo, ayudarlo a que supere lo difícil.
Pero hay un texto en Proverbios que dice, corrige al necio y te va a odiar, corrige al sabio y te lo va a agradecer. Aquí la enseñanza es que pues, todos deberíamos de ser dóciles ante la crítica para mejorar. Y aunque nos venga de un legalista o de alguien que nos está observando para criticar, pues sacar el mejor provecho de eso y llevar un crecimiento a nuestra vida de mejora, ¿no? Eso debería de ser. Pero hay quien es señalado en sus errores y dice el proverbio, pues se va a disgustar, te va a agarrar la rencilla. Entonces, pues sí, no es un asunto fácil. Ahora, estamos en el entendido de que lo mejor es la oración. Eso es indiscutible y todos lo decimos. Pero te lo llevas o te lo mando, pues no, no es esa oración, ¿verdad? No es la oración de los griegos paganos a sus deidades que querían exterminar a todos sus enemigos. Ni es la oración del salmista cuando dice que se rompan los dientes y todo. Aunque también está escrito que dice el Señor, mía es la retribución. O sea, no te desquites tú sé buena gente, diríamos buena onda, porque pues yo doy la retribución en su momento, ¿no? Y tampoco es, como dice Proverbios, alegrarme de que Dios discipline a alguien, porque dice el Señor, si te alegras porque estoy poniendo en su sitio a alguien, pues lo dejo y me voy contigo. Como el papá que castiga a uno y se burla el otro, y entonces tú vas también. Entonces, lo que Dios busca es un corazón bueno. Y aunque como pecadores, esa no es nuestra condición, en la sangre de Cristo y el discipulado, pues se aspira a un corazón, pues que de malito vaya regular y de regular a medio buenillo y creciendo así, ¿no? Pero ¿qué hacemos con la gente difícil? Que te vuelvo a repetir, esperemos primero examinarnos en el espejo y pedirle ayuda a Dios para crecer allí, ¿no? Pero ya hablando de gente difícil e imposible, ¿qué hacemos? Mira, yo lo que he visto son tres caminos. Uno, el de me doy la vuelta, de rendirse y decir, con este no, y me doy la vuelta. Pues es una opción, es un atajo. Si es difícil, si me cuesta, si es una antipatía y hasta un rencor, pues no lo trato. Pues sí, es un remedio rápido, pero la pregunta ¿es lo que quiere Dios? Y cada quien tendrá que contestarla con sus gentes difíciles. ¿Es lo que quiere Dios? Eh, yo bromeo mucho con los matrimonios y en los aniversarios de bodas, le digo, sobre todo al hombre, ¿no? Le digo, ay, hay que levantarte un monumento y todo. La verdad es que las damas son las que nos aguantan, pero que se diga, ¿no? Winston Churchill le dijo a su mujer, gracias que no me has abandonado, porque me conozco y yo mismo me hubiera abandonado, ¿no? O sea, yo también se lo he dicho a Perita, es una santa, aguantarme, ¿no? O sea, claro que cada cónyuge merece un monumento, pero la broma es que a veces es difícil aguantarse aún entre las mismas parejas, ¿no? Y hay matrimonios divorciados en su casa, viviendo juntos, pero sufren. Entonces, ¿qué es el remedio? ¿Darle la espalda a la gente? ¿Querrá eso Dios? Es que es muy difícil, es que es imposible, es que nomás no puede. Bueno, esa es una opción, pero la pregunta a contestar es, ¿eso quiere Dios? La otra opción es tratarlo con pincitas, tratarlo con pincitas. Yo digo que es mejor que la anterior, pero todavía no es la óptima, ¿no? Tratarlo con pincitas, pues es así como cuando agarras algo que no te gusta agarrar, pienso por ejemplo en la basura, cuando uno está limpiando y agarra uno así algo y lo deja, ¿no? Tratarlo con pincitas este es difícil, imposible, pues lo trato con pincitas así como que me tapo la nariz y lo pongo así como que dándole el avión, ¿no?
Ese es otro recurso. La pregunta a contestar es, ¿eso quiere Dios? Y uno tiene que ser honesto y contestarle a la luz de lo que sepa en su discipulado de Dios. Y la tercera opción es, oro y pongo lo mejor de mi parte en esa relación, independientemente de cómo me retribuya, con grosería, con majadería. Y piensa en el apóstol Pedro cuando dice que Cristo hizo eso, aunque lo que recibía era grosería, insulto y martirio, ¿no? Y como que decimos, pues eso es lo que quiere Dios, ¿no? Entonces, tenemos tres opciones y a lo mejor son como que peldaños. Primero te saco la vuelta. Después me animo y te empiezo a tratar como que con pincitas. Y la última, pues yo pongo lo mejor en el saludo, en el trato. No me fijo cómo me recibes, cómo me abordas, sino me fijo en cómo hago yo. Es difícil, pero no imposible. Si dejamos que Dios se encargue de lo imposible y nosotros hacemos lo posible. Y entonces la pregunta a contestar es, ¿qué harías tú? ¿O qué estás dispuesto a hacer? ¿O en qué peldaño te encuentras? ¿O en cuál quieres avanzar? A la luz de lo que conoces en tu discipulado. Porque en casa o en la oficina, en la iglesia, siempre habrá eso. El erizo con sus lanzas, con sus dardos, que para tocarlo lastima, a menos que lo sepas agarrar, cómo se tiene que agarrar. Y para eso necesitamos mucha instrucción de Dios, ¿verdad? Quiera Dios que nosotros no seamos los que tenemos las lanzas. Y si las tenemos, pues darnos una despuntadita, ¿no? Con la ayuda de Dios, buscando tener un corazón nítido. ¿Cómo puedes evaluarlo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas del otro? ¿Cómo te expresas del otro? Fíjate que esa es una buena evaluación para distinguir como termómetro qué tan difícil e imposible puede ser en tu modo de hablar hacia el otro. ¿Cómo te refieres del otro? ¿Cómo hablas cuando te acercas con el otro o estás en esa disposición? Ahí es la clave para ver si eres difícil o imposible, porque así se están viendo los otros, ¿no? Porque el grosero va a ser grosero, va a hablar con grosería, tú sabes, no obscenidades, sino va a tener un trato molesto. Entonces, pues ahí solito, como madera flotando, ahí se ve. Pero no es para decir yo soy mejor que él, sino para decir, no, pues sí, se ve que eres pesadito, pero yo voy a tener la disposición que quiere Dios. Si es el caso, si tú estás dispuesto, porque tampoco es hazlo con látigo, sino tendrá que ser en tu crecimiento, en tu discipulado, porque esto es personal, es tu relación con Dios. ¿De dónde se espera que no nos quedemos estancados, sino que sí avancemos en nuestro crecimiento, ¿verdad? Contribuye a la hermandad, a la mutua edificación, dicen las escrituras, ¿verdad? Bueno, pues que Dios nos ayude, porque sin duda todos, en mayor, en menor grado, en más tiempo o menos tiempo, nos topamos con este reto de no ser difíciles y de que las gentes difíciles pues saquen lo mejor de nosotros y no al revés. Que la gracia de nuestro Señor y su bondad siga siendo con todos, el Padre amparando a todos, un abrazo muy cariñoso. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.